Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. A raíz de las últimas protestas pro-palestinas que se han dado en más de 40 campus de Estados Unidos y en distintas universidades de todo el mundo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para supuestamente combatir el antisemitismo e impedir que estas protestas y manifestaciones se conviertan en protestas antisemitas. Siempre que el sionismo pierde apoyo popular, saca a pasear el fantasma del antisemitismo. Y en esta última ocasión es evidente que la aprobación de este proyecto de ley para combatir el antisemitismo viene condicionada por las protestas estudiantiles que se han dado a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero, ¿qué recoge esta nueva ley? ¿Qué consecuencias legales puede tener la aplicación de esta ley contra el antisemitismo? Pues quedaros hasta el final porque voy a analizar algunos de los aspectos más importantes de esta ley. Vamos con el vídeo, este Red Planeta. ¡Comenzamos! En estas protestas estudiantiles a favor de Palestina, hemos visto cómo los distintos estados de Estados Unidos han mandado a la policía para reprimir a los estudiantes y desmantelar los distintos campamentos en solidaridad con Gaza. Pero el uso de la represión, en vez de acabar con estas protestas, lo único que ha hecho es que cada vez más estudiantes salgan y acampen. Y no solamente en Estados Unidos, sino que en distintos países de todo el mundo. Y los políticos estadounidenses también se han dado cuenta de que la represión en este caso no está siendo eficaz, por lo que han optado por usar otra vía, la vía política, la vía judicial, la vía de la ley. Pues el 1 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley conocida como la Ley contra el Antisemitismo, con el que pretenden ampliar la definición de antisemitismo e intentar sentar o consolidar las bases legales para tachar de antisemita las protestas que se están dando en distintas universidades del país y también sentar el precedente para ligar el antisionismo con el antisemitismo y de esta manera acallar cualquier crítica dirigida al sionismo o a Israel. Lógicamente, la presentación de este proyecto de ley ha venido determinada por las protestas pro-palestinas que se están dando en distintos campus de Estados Unidos. Y yo os voy a poner algunos ejemplos de los análisis, entre comillas, que han hecho algunos políticos de Estados Unidos o de Israel. Por ejemplo, Biden ha dicho que hay motivos antisemitas en las movilizaciones estudiantiles. Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ha criticado a la presidenta de la Universidad de Columbia por no ser lo suficientemente dura contra los supuestos antisemitas. Y bueno, como no, Netanyahu calificó estas protestas de turbas antisemitas. Por lo que, bueno, vemos cuál es el nivel de análisis de estos políticos que manejan directamente los gobiernos de algunos países más importantes del mundo, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Pues el proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y ahora está a la espera de que lo apruebe el Senado. Pues de aprobarse este proyecto de ley hará que el Departamento de Educación tenga que hacer cumplir las leyes contra la discriminación, guiándose por la definición de antisemitismo que da la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. La consecuencia directa de la aprobación de esta ley puede ser que se revoquen los fondos y las becas a las universidades que no tomen medidas contra estas turbas antisemitas de las que habla Netanyahu. Pues bueno, esto es a lo que se enfrentan los estudiantes de Estados Unidos y, bueno, los antisionistas de todo el mundo en general, porque esto puede suponer un precedente muy peligroso que puede emularse, que puede copiarse en cualquier país aliado de Israel.
Bien, entonces, bueno, hay que ir al contenido de esta ley contra el antisemitismo y analizarla. Pues bueno, como os he dicho, esta ley lo que pretende es ampliar el término de antisemitismo para supuestamente combatirlo mejor. Y, de ser aprobada por el Senado, la definición de antisemitismo que será la oficial, pues la recogerá de la definición que ya ha dado la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Pues esta definición de esta alianza es demasiado extensa e incluso ambigua y mezcla antisionismo con antisemitismo, antijudaísmo con antisemitismo y crea un precedente muy peligroso que va a ir claramente en contra de los antisionistas de todo el mundo y sobre todo en contra de la libertad de expresión, esa misma libertad de expresión de la que hace gala la democracia burguesa. Bien, pues lo que va a conseguir es coartarla y censurar las voces más críticas con Israel. Pues bueno, en términos generales, la Alianza Internacional para Memoria del Holocausto define el antisemitismo como una cierta percepción hacia los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Como veis, esta definición es una definición muy vaga, incluso acientífica y no concreta nada. Es demasiado extensa, es demasiado abstracta y demasiado amplia, porque aquí puede entrar cualquier actitud antisionista. Bien, en esta definición no hay una separación entre el antijudaísmo clásico que, que discrimina a los judíos por motivos religiosos o el antisemitismo moderno que discrimina a los judíos por motivos étnicos. Bien, no hay ninguna diferencia, se mete todo en el mismo saco. A su vez, esta definición da por sentado que los judíos conforman una comunidad nacional, que conforman un pueblo, por lo que el antisemitismo se convierte en una forma de racismo hacia los judíos. Y esto es una clara tergiversación de la historia del judaísmo e incluso de la propia historia de las religiones en los últimos siglos. Bien, y como no, si de aprobarse esta ley, significaría que el sionismo ya definitivamente implanta su ideario dentro de Estados Unidos. Porque literalmente dar por sentado que los judíos conforman una comunidad nacional, mezclar antisemitismo y antisionismo y mezclar antijudaísmo y antisemitismo es lo que ha hecho históricamente el sionismo. Y esta ley lo cristalizaría. Pues, aparte de dar esa vaga definición, la alianza habla de ejemplos concretos. Y si alguno incurriera en esos ejemplos, pues estaría cometiendo un delito. Estaría demostrando odio hacia los judíos. Yo os voy a leer algunos de los ejemplos que, en mi opinión, son las más importantes, ¿bien? Y las que mayor muestran la hipocresía de los políticos sionistas de Estados Unidos. Bien, os lo leo. 1. Hacer acusaciones deshumanizantes, demonizantes o estereotipadas sobre los judíos, tales como el poder de los judíos como colectivo, el mito de una conspiración de la judería mundial, o sobre los judíos controlando los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones sociales. Hacer acusaciones deshumanizantes contra cualquier comunidad religiosa o grupo nacional ya está recogida por la ley. Bien. Y no solamente en Estados Unidos, sino que en distintos países del mundo. En España tenemos el delito de odio. Y demonizar, insultar, hostigar, odiar a ciertos colectivos, tanto religiosos como nacionales, es un delito. Bien, por lo que no hace falta tipificar aún más y dar con una ley concreta para los judíos. Bien, pero este ejemplo tiene mucho que ver, pues, con cortar de raíz algunas de las típicas acusaciones que se han lanzado contra la judería internacional, ¿no? Como por ejemplo la conspiración judía para controlar el mundo, que es muy típico en distintos círculos nazis. Bueno, el nazismo ha defendido prácticamente esto y el antisemitismo también. El antisemitismo histórico también ha hablado de los judíos controlando el mundo, los judíos controlando el gran capital y demás, ¿no?
Yo siempre lo he dicho, o sea, lo correcto no es decir que los judíos controlan el mundo o que los judíos controlan el gran capital. Lo correcto es decir que el sionismo controla el gran capital, que las personas que pertenecen a esa élite financiera capitalista son sionistas. Bien, porque el sionismo en realidad no es otra forma que una extensión de la colonización occidental en Oriente Próximo. Es que es eso el sionismo, pero revestido por un manto étnico-religioso judío. Eso es el sionismo. Pero una cosa debo decir, una persona no tiene por qué ser judía para ser sionista. Cualquier cristiano o ateo puede ser sionista. Por eso mismo digo que las élites financieras y capitalistas que controlan prácticamente la mayoría de los estados del mundo, y sobre todo de Occidente, son sionistas. Por supuesto que sí. Claro que son sionistas la mayoría de ellos. Claro que están a favor de la existencia del Estado de Israel y de la extensión del Estado de Israel como una muralla de Occidente en contra del salvajismo islamista en Oriente Próximo. Sí, muchos de ellos están a favor de eso, pero no tienen por qué ser judíos. Y alguno me puede decir, pero ¿no es cierto que en las élites financieras y capitalistas hay muchos judíos? Depende de qué se entiende por judío. Claro, aquí está la trampa, porque los judíos no conforman ningún pueblo, los judíos no conforman ninguna comunidad nacional. Los judíos son una comunidad religiosa, y dentro de las élites financieras y capitalistas apenas hay judíos religiosos. Pero hay judíos. Es que si asimiláis el término, el ideario sionista, de que existe un pueblo judío, pues entonces sí podéis decir que las élites financieras son judíos. Pero eso literalmente es hacer el juego al sionismo. Es comprar el relato del sionismo. Y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Porque según las leyes israelíes, y bueno, y la halajá, es judío aquel que tiene una madre judía o que se ha convertido al judaísmo. Y si nos paramos a analizar esa élite financiera, esos multimillonarios, esos gobernantes, ese gran capital, nos vamos a dar cuenta que pocos de ellos cumplen con estas condiciones, pocos de ellos tienen madres judías o profesan la religión judía. Entonces, claro, no sé qué definición de pueblo judío o de judío tienen algunos nazis o el antisemitismo histórico, pero es incorrecto, porque cogiendo las propias leyes israelíes o las propias judías, nos damos cuenta que una gran parte de esa élite no cumple las pautas, las condiciones, mejor dicho, para ser judíos. Bien, esto es lo que quiero recalcar. Siguiente ejemplo. 2. Usar símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús, para caracterizar a Israel o a los israelíes. Aquí esta ley confunde claramente, pero claramente, el antijudaísmo clásico con el antisemitismo. El deicidio, es decir, el asesinato de Cristo, la muerte de Jesús, no es un pilar del antisemitismo, sino del antijudaísmo cristiano clásico. Bien, en los reinos cristianos, la hostilidad que tenían los cristianos para con los judíos no era por motivos étnicos, sino por motivos religiosos, porque ellos pensaban que fueron los judíos los que habían matado a Jesús, o que habían vendido a Jesús a los romanos para que lo mataran. Eso era la creencia general del antijudaísmo clásico. Esa hostilidad que se tenía era por motivos religiosos, no étnicos. Entonces, ¿qué hace este ejemplo? Mezclarlo todo. Mezclarlo todo. Porque para ellos, el judaísmo no es otra cosa que es étnico-religioso. Se pone un guión entre la etnia y la religión. Cuando no, cuando son términos distintos. Y sobre todo que si miramos el desarrollo histórico nos vamos a dar cuenta, y no me canso de repetirlo, que los judíos no conforman un pueblo. Y esto no lo digo para fastidiar a los judíos. Esto lo digo porque esto ha sido lo que ha defendido tradicionalmente el judaísmo. O vais a llamar también antisemitas a los propios judíos. Entonces, bueno, lo que es gracioso de este ejemplo es que asegurar que los judíos mataron a Jesús no lo dicen los nazis o los fascistas
o los peligrosos comunistas. Lo dice la Biblia, y concretamente los evangelios. Entonces, bueno, según esta ley, ¿qué es la Biblia y los evangelios? Escrituras antisemitas. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Es verdad, por ejemplo, ¿no?, que el Papa Juan XXIII, en la declaración Nostra Aetate, insistió que no se podía culpabilizar a todos los judíos de la muerte de Cristo, o Benedicto XVI exoneró a los judíos por la muerte de Cristo. Si los exoneró, es que tradicionalmente se aceptaba que lo habían matado. Bien, entonces, bueno, a pesar de todo esto, los evangelios sí mencionan que los judíos cometieron deicidio, que mataron a Cristo. Entonces, bueno, los evangelios son antisemitas, se van a prohibir en Estados Unidos. ¿Qué van a decir los evangelistas de todo esto? Aquí veis el absurdo de esta ley, ¿verdad? Siguiente ejemplo. 3. Responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. En este canal hemos insistido en más de una ocasión que no todos los judíos defienden el Estado de Israel, no todos los judíos son sionistas, hay muchos judíos antisionistas. Bien, por lo tanto, no es justo achacar a estos antisionistas lo que hace el Estado de Israel. Eso es sumamente injusto. Pero, ahora bien, esta ley es hipócrita en cuanto a los sionistas, porque claro, las leyes israelíes definen Israel como un Estado judío y para todos los judíos del mundo. Así como los palestinos no tienen derecho al retorno, cualquier judío del mundo tiene el derecho a establecerse en Israel y vivir en Israel. Esa es la ley de retorno de Israel. Bien, y en Israel, por ejemplo, no sé si lo sabíais, pero no existe la ciudadanía israelí. No existe. Lo que existe es la ciudadanía judía. Y el mismo Tribunal Supremo de Israel rechazó el estatus de nacionalidad israelí. La nacionalidad es judía para Israel. ¿Bien? Y aquí hay una grave contradicción, porque no quieren responsabilizar colectivamente a los judíos de las acciones que cometió Israel, pero a su vez mantienen a Israel como el Estado de todos los judíos del mundo. Esto es paradójico como poco. Siguiente ejemplo. Haciendo comparaciones de la política israelí contemporánea con los nazis. Esto realmente les fastidia y mucho a los sionistas, porque no quieren asimilar que se han convertido en aquello que les persiguieron. Es decir, los sionistas, en cierta medida, pasaron de perseguidos a perseguidores. Y esto no lo quieren asimilar. Y les fastidia mucho que se les diga esto. No quieren que se les compare con los nazis, pero los sionistas han implantado un régimen de apartheid, diferenciando a los judíos de los no judíos, primero en Israel y después en la Palestina ocupada. Los nazis, por ejemplo, también hicieron esa segregación, hicieron esa separación con las leyes de Nuremberg. Y los sionistas, esa separación de los judíos y los no judíos, y sobre todo mantener ese régimen de apartheid, lo hicieron recogiendo aquellas leyes del mandato británico para Palestina. Bien, los sionistas tampoco quieren que se les compare con los nazis, pero crean en Gaza el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. No quieren que se les compare con los nazis, pero cometen un genocidio admitido incluso por la Corte Internacional de Justicia. O sea, la Corte Internacional de Justicia ya aceptó, ya pasó a trámite la demanda de Sudáfrica de que había posibilidades de que Israel estuviera cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Claro, ya toda la cúpula gobernante de Israel ya dijo que la Corte Internacional de Justicia era antisemita, ¿no? Ya veis que al fin y al cabo lo más peligroso es que le despojan de su verdadero significado al antisemitismo. Y eso es un peligro. No quieren tampoco que se les compare con los nazis, pero en Israel han intentado demostrar genéticamente la diferencia y la particularidad judía, que por cierto, los nazis estarían muy orgullosos de esto, porque ellos no pudieron demostrar ni fisiológica ni antropológicamente una diferencia entre judíos y no judíos. Lo tuvieron que hacer administrativamente colocándoles la estrella de David, porque no podían diferenciar a los judíos. Porque, y esto tiene una clara razón, porque fisiológicamente
Antropológicamente, genéticamente no se puede diferenciar, porque los judíos no conforman un pueblo, son una comunidad religiosa. Y un judío que vive en Alemania es alemán, de la religión judía, pero es alemán. No pertenece a ninguna etnia concreta que salió hace miles de años de Canaán. Eso es falso. Por eso mismo los nazis nunca pudieron demostrarlo. En cambio, paradójicamente, los sionistas se han prestado gustosamente a distintos análisis genéticos para intentar demostrar esa particularidad judía, esa raza judía. Entonces, no quieren que se les compare con los nazis, pues lo que deberían hacer los sionistas es dejar de comportarse como aquellos. Esta ley hay que entenderla en el contexto en el que en Estados Unidos se está dando un nuevo macartismo. En los años 50, el macartismo persiguió a los comunistas. Ahora, este nuevo macartismo está dirigido hacia todos aquellos que van en contra de los intereses sionistas de Israel y de Estados Unidos. Para eso sirve esta ley, para perseguirlos, para sentar las bases legales necesarias para realizar esta caza de brujas contra musulmanes, antisionistas y demás activistas antiimperialistas. Sirve para eso porque los van a calificar a todos de antisemitas. Y esto es muy peligroso, porque se va a realizar una cacería muy, muy grande. Y veremos cómo afecta esto a los estudiantes que actualmente están acampando en distintos campus de universidades de todo el país de Estados Unidos. Y hay que dejar una cosa muy, muy clara. Y es que la cúpula gobernante de Estados Unidos ha aprendido muy bien de que con la represión lo único que harán es esparcir todas estas protestas. De modo que la ley contra el antisemitismo no es otra cosa que utilizar la ley en contra de todos estos estudiantes. Y empezará en Estados Unidos. Pero veremos cuánto tarda en esparcirse por toda Europa e intentar acallar todas las voces críticas con el sionismo. Porque muchos de nosotros criticamos el sionismo y nos parece es una extensión del colonialismo occidental en Oriente Medio y atenta contra los intereses de aquellos pueblos soberanos que no quieren doblegarse a los intereses imperialistas, que no quieren vender sus recursos a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Israel, porque prácticamente eso es Israel. Es enclave de Estados Unidos para poder controlar la región. Por ende, las materias primas de esta rica región del planeta. Así que, bueno, camaradas, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla la ley contra el antisemitismo y veremos si tiene eco en distintos países de Europa. Así que bueno, yo lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!